apagando los micrófonos. Listo, vamos a iniciar. Venga, a ver si ya inició la grabación. Y el día de hoy voy a compartir pantalla. Vamos a trabajar un tema que me parece muy interesante y es la China milenaria. La vez pasada, la clase pasada, organizamos un tema, digamos, de introducción a China, el gigante asiático, y lo que se planteaba en esa clase era cómo China había crecido, cómo hay grandes ciudades, cómo tiene una gran infraestructura, cómo es un país tan gigante, tiene todos los climas, tropical, desierto, montañas, tiene grandes ríos, tiene una tradición astrológica muy interesante, el calendario chino, y además vimos una de las religiones más importantes del mundo, que es el budismo, y cuáles son las características del budismo y cómo ha influenciado tanto en la identidad del mundo chino, también en la identidad, digamos, del mundo asiático. Hoy nos vamos a centrar más en la China milenaria. Ya nos vamos a definir la China milenaria y vamos a entender qué es eso de milenario. O sea, se cuentan por miles de años. O sea, China no es un país nuevo, no es un país recién creado, no es una nación organizada hace unos 200, 300 años, sino miles de años. Y entonces, para entender esa China milenaria, vamos a buscar desde la fundación, su fundación mitológica. Entonces, los chinos hablan de dinastías, pero antes de las dinastías, digamos, hay periodos de emperadores. Entonces, ellos empiezan a mirar como desde el año 2852 al 2070 antes de Cristo. Se cree que esto es una cuestión eh, milenaria y que aparecieron los 3 Augustos y los 5 emperadores, que son los gobernantes mitológicos de la China anteriores a la primera dinastía. Hay que entender, entonces uno a veces se pregunta por qué China, digamos, tiene un gobierno en este momento comunista con una persona tan en la cabeza que es la que manda, pero los chinos siempre han tenido un gran gobernante que los dirige. China, el concepto de democracia no está muy arraigado todavía con ellos. Ellos tienen una concepción de imperio, de vasallaje, de depender de alguien desde su origen. Ellos no es un país donde la democracia esté muy dada a su ideología. Entonces, la tradición china atribuye a estos personajes, a los 3 Augustos y los 5 emperadores, estos personajes mitológicos, la fundación de la civilización china y las invenciones de las instituciones sociales, culturales, económicas, la familia, la agricultura, la escritura. Entonces es el origen de toda su sociedad viene de estos emperadores. Entonces hay el primer Augusto, que es el Augusto celestial, Tiahuan Paosi, que fue el primero de los mitológicos, de los gobernantes mitológicos. Gobernó 18.000 años. Este no gobernó 50 años, 20 años, sino 18.000 años. O sea, ya de ahí para allá podemos mirar qué sucedió. Este señor, que el primer gobernante, el Augusto Celestial, 18.000 años, y se le atribuye la invención de la escritura, la pesca y la caza. Mitad hombre y mitad serpiente, de Augusto Celestial. Según la tradición, fue descubridor de los 8 trigramas. Ya vamos a hablar hoy de los 8 trigramas, quiénes son, qué es eso, base de I Ching, y que le fueron revelados de manera sobrenatural al ver los escritos sobre el lomo de un animal mitológico, descrito como un dragón caballo, que salió del río Amarillo. Entonces, esa es la primera mitología grande, interesante, para definir quiénes son estos seres
mitológicos que van a conformar esa gran nación. El Augusto terrenal, Diwan, gobernó 11.000 años, ese gobernó menos, o sea, 7.000 años menos que el anterior. 11.000 años. Su nombre era Nuwa y tenía la capacidad de regenerar la población humana tras grandes desastres naturales. Tiene cuerpo humano y cola de serpiente o dragón, pues con esa forma tallaron los ríos del mundo y los desecaron tras las inundaciones. Entonces, digamos, China tiene dos grandes ríos, ¿sí? Esos dos grandes ríos que vimos la semana pasada, el río Amarillo y el otro río, se me olvidó. Esos dos grandes ríos son importantes dentro de la tradición mitológica porque son ríos que se desbordan en general grandes destrucciones, grandes inundaciones e imperios se acabaron a causa de esas inundaciones, ¿no? Entonces, de hecho, Nuwa, que es la gran, el Augusto terrenal, el que salva a los hombres, los procrea también una varita. Entonces, aquí vemos, cuenta la leyenda que hubo una disputa entre dos de los dioses más poderosos y decidieron zanjarla con un combate. Cuando Gongón, dios del agua, vio que perdía, golpeó con su cabeza el monte Basou, uno de los pilares que sostenía el cielo, lo que causó que se inclinara hacia el noreste y la tierra se moviera hacia el sureste, produciéndose grandes inundaciones. Nuwa cortó las patas de la tortuga gigante y las usó para sustituir el pilar destruido, a la vez que utilizaba piedras de 5 colores distintos para reparar el cielo. Sin embargo, fue incapaz de reparar la inclinación del cielo, lo que según la tradición es la causa por la que el sol, la luna y las estrellas se mueven hacia el noreste y los ríos chinos fluyen hacia el este. Entonces, esa es la explicación mitológica de la rotación y de los ríos. Nuwa es creadora. Habiendo existido desde el comienzo del mundo y sintiéndose sola, comenzó a crear animales y seres humanos. El primer día creó el gallo, el segundo el perro, el tercero la oveja, el cuarto el cerdo, el quinto la vaca, el sexto el caballo, el séptimo comenzaron a crear a los hombres usando arcilla amarilla. ¿Se les nota familiar esta mitología? Ah, sí. Tenemos la religión católica y el judaísmo, que tiene una influencia oriental, pues lógicamente también tiene esta influencia mitológica entre el mundo oriental, entonces el lejano oriente con el cercano oriente. Primero esculpió individualmente, pero al sentirse cansada decidió introducir en la arcilla una cuerda que luego movía rápidamente, provocando que las gotas de arcilla cayeran al suelo, transformándose cada una de ellas en un ser humano. Decidió crear primero un humano, pero ya después se cansó y con las arcillas fue creando varios con las gotas. Por eso aquí hay el dibujo del comienzo, donde está creando los seres humanos ahí. Eh, Nuwa está creando los seres humanos a través de gotas de arcilla. Estos seres serían el pueblo llano, mientras que los primeros creados, hechos a mano, serían los nobles. Entonces el pueblo, son hechos de gotas, pero los mejores creados son los nobles, y esos son los descendientes de los dioses. El último es el Augusto humano o Augusto de Jade, los 3 Augustos, recuerden. Entonces, Rewan, o sea, gobierna sobre todos los aspectos de la vida humana. Se identifican bueno, y este emperador, digamos, este Augusto es el que va a hablar de las pasiones y de toda la naturaleza del ser humano. Entonces, también, digamos, va a regir el comportamiento de los seres humanos que ha creado Nuwa. ¿Listo? Bueno. Entonces, el celestial,
Vemos, el celestial va a crear, digamos, los ríos, la naturaleza, la casa, ¿sí? El terrenal va a crear los hombres y va a salvar a los hombres, a los humanos, y el último va a definir el comportamiento de los humanos. Entonces, llegan los 5 emperadores. Después de estos 3 Augustos celestiales, llegan los 5 emperadores, que son los dioses que se identifican los 5 emperadores con los 5 dioses de los puntos cardinales. Tallao, que es al este, Yandi, que es al sur, San Hao, que es al oeste, y Xuanzú, que es al norte, y el emperador amarillo, que es el centro. ¿Por qué 5 puntos cardinales, no 4? Pues el centro se considera en China como un punto cardinal. Entonces el primer emperador es el emperador amarillo, que es el centro, que gobernó del año 2698 a 2599. Ya, digamos, comenzamos a definir una edad más cercana, de todas maneras, más cercana, 100 años que puede gobernar. Y este va a ser, digamos, un gobernador muy importante. Se cuenta que su madre quedó embarazada por un rayo caído del cielo nocturno y que tras 20 años de embarazo nació Huan Di, que hablaba desde el nacimiento. Nace al mundo luego de que los dioses nutrieran a la civilización humana. Fue el responsable de la transición de una cultura conducida por dioses a una cultura conducida por el hombre. Por eso es tan importante este emperador, el primer emperador amarillo de los 5 emperadores. Se desarrolló el lenguaje chino escrito, estableció la ley y el orden, reclutó gente virtuosa y sabia para gobernar, adoró al cielo y a la tierra en la cumbre y en las bases de las altas montañas, y así gobernó a China. Varias invenciones como símbolos, medicinas, calendarios lunares, matemáticas, instrumentos musicales, cerámica y hasta los hilos del gusano de seda fueron desarrollados en ese tiempo. Dentro de la mitología china dice que en ese momento se crearon todos esos elementos. La leyenda dice que el emperador amarillo tenía una esposa y 3 concubinas. El emperador amarillo tuvo 25 hijos, entre los cuales 12 fueron autorizados a tener sus propios apellidos. Bueno, hay una historia muy interesante de este emperador sobre el gusano de seda. Su esposa se llamaba Liesu, quien enseñó a la gente común a plantar moreras, gusanos de seda y telas. Desde allá viene ese elemento tan fundamental para los chinos, que es la seda. Una concubina era Flageishi, que inventó el peine. Entonces, una de las concubinas generó el peine, que es muy fundamental para ellos. La otra concubina, Tahiushi, inventó los palillos para comer. Entonces, son los elementos fundamentales para la alimentación. Y la última concubina se llamaba Momo. Se menciona que no era activa, pero era noble, no era atractiva, pero era noble y virtuosa. Pues no se le atribuye ninguna invención, pero lo importante era su nobleza y la virtuosidad que expresaba. Después de él viene el emperador Xuanzú, que es del norte, también conocido como Huanyan, el emperador negro. Vamos por colores, el centro es el amarillo. El emperador negro, que representa el invierno. Este emperador gobernó desde 2491 a 2403. Eso está en la recopilación de los libros de los chinos. Ellos marcan muy bien las fechas. Se le atribuye la creación del calendario, de la astrología y de las reformas religiosas para acabar con el chamanismo. Era muy importante el chamanismo, pero entonces comenzó a consolidar como una religión. El establecimiento del sistema patriarcal en la sociedad china y la prohibición de los matrimonios entre parientes directos. Entonces, eso fue una forma interesante para empezar a generar una sociedad diferente. El emperador Q, el del oeste, del 2413 a 2343 antes del Cristo. Entonces, hace 42 siglos, 44 siglos. O sea, esto es lejano. Sí, estamos en el 2020 y esto fue en el 2343 antes de Cristo. O sea, duplíquelo más allá.
También llamado Gaoxin Diku o el emperador blanco, el otoño, representa el otoño. Lo vinculan con la invención de instrumentos musicales. Es importantísimo por eso, por el arte. Emperador Yao, el este. Primavera, emperador azul. Es importante para ello. La creación del calendario que permite ajustar las actividades humanas al ritmo de las estaciones. Bueno, China es un país de estaciones y la creación de este calendario es fundamental porque la gente se tiene que preparar. En los países donde existen las estaciones, la gente es mejor planificando, ¿no? Planifica las cosas porque tienen que sobrevivir. Entonces tienen que planificar para ciertas situaciones lo que pasa en su vida en ciertas épocas. Al ritmo de las estaciones. A menudo exaltado como el rey sabio, moralmente perfecto e inteligente, la benevolencia y la diligencia de Yao sirvieron de modelo a los futuros monarcas y emperadores chinos. Emperador digno de seguir. El emperador Shun, en el sur, es el verano y es el emperador rojo. Era muy conocido por su modestia. Aunque era un hombre de pueblo, su piedad filial, su humildad y su virtud ejemplar hicieron que el emperador Yao le cediera a 2 hijas en matrimonio. Por eso él llegó a ser emperador. Último y más glorioso de los 5 emperadores míticos que vivió en el siglo XXI antes de Cristo. Bueno, entonces estos 5 emperadores son los que van a, digamos, a marcar la mitología china como grandes emperadores. Entonces, para darle una explicación de quiénes gobernaron antes de que todo existiera. Entonces está Amarillo, que es el del centro, ¿sí? Emperador Amarillo, el del centro. El emperador del norte, que es el emperador negro del invierno. El emperador del oeste, que es el emperador blanco. El emperador Yao del este, que es la primavera. El emperador azul. Y el emperador Sun, que es el verano, es el emperador rojo. Listo. Y bueno, entonces empezamos a mirar las dinastías. La primera dinastía de todas las dinastías chinas, después de que aparecen todos esos emperadores, entonces se consolida la primera dinastía. La dinastía Xia, hacia el año 2205 a.C. Gun, el padre de Yun el Grande, es el miembro más antiguo registrado del clan Xia. 17 reyes ocuparon esta dinastía. La dinastía Xia fue la primera dinastía del país, aunque todavía no se han hallado pruebas concretas de su existencia. Solo se tienen registros literarios, mitologías sobre esta dinastía Xia. No se conoce nada. Esos montículos dicen que encontraron, parece ser que eran algunas formas de la mitología Xia, pero no hay un registro arqueológico exacto que nos permita definir que esta dinastía existió. Pero en los registros históricos del pueblo chino, sí está como la primera dinastía, lo coloca como la primera dinastía. Cuando el río Amarillo se desbordaba, muchas tribus unidas entre sí trabajaban para controlar y detener la inundación. Gu fue nombrado por Yao para detener la inundación. Ordenó la construcción de grandes diques para bloquear el camino del agua. Duró 9 años, pero fue un fracaso debido a que las inundaciones se hicieron más fuertes. Y ahí empezó a caer la dinastía Xia. Después de esta dinastía va a llegar la dinastía Shan, que es del año 1600 a 1046 a.C. Esta primera dinastía, la primera dinastía que dejó verdaderamente registros históricos. Se considera la segunda gran dinastía, pero pues registros históricos que verdaderamente estén comprobados es esta dinastía, la Shan. El rey Tang, considerado como un rey capaz y virtuoso, expulsó a los Shan de la región y estableció
la capital de su reino en Erligán. Los Shan era un pueblo altamente belicoso, así lo han demostrado las numerosas excavaciones arqueológicas que han sacado a la luz cientos de armas de bronces y cuerpos mutilados de prisioneros de guerra. La barbarie de las guerras comenzó con esta dinastía Shan. El principio de la escritura en China, usando los sinogramas escritos en caparazones de tortuga, aparecen en esta dinastía. Digamos, desde ese momento ya se tiene como una referencia utilizando los sinogramas como una forma de escritura. Entonces ya empiezan las primeras manifestaciones de cultura. Esa es una de los registros históricos que tienen esta dinastía. Entonces aquí podemos apreciar, digamos, algunos sinogramas que aparecen en algunas caparazones de tortuga o en algunas paredes, en algunos espacios para contar la forma de los sinogramas, para narrar algo. Debido al agotamiento de las minas de bronce, el pueblo Shan empezó a perder poder político y militar. Ya no tenían cómo construir armas. Como era un pueblo belicoso, entonces la construcción de sus armas era lo fundamental. Pero cuando se agotan estas minas de cobre, de bronce, entonces ya no hay una forma para crear armas de lucha. Y va a aparecer la dinastía Zhou, que va del año 1047 hasta el año 256 antes de Cristo. Es la última dinastía de reyes. O sea, aquí no se miren que no hemos hablado de emperadores en estas tres dinastías. Hemos hablado de reyes. Los emperadores los hemos visto los mitológicos del norte, sur, oriente, occidente y centro, ¿sí? Y los tres Augustos, porque son mitológicos. Pero estos tres dinastías, la Xia, la Shan, la Shan, la Xia y esta, otra que es la Zhou, son dinastías ya reales, porque hay vestigios, pues hay información histórica, pero ellos hablaban de reyes, no de emperadores. El principio del mandato del cielo, Tianmin, una forma de justificación y legitimidad del gobierno concedida por el cielo. Entonces, ¿qué pasa eso? Esta dinastía va a generar una idea en la cual los reyes, estos mandatarios, son descendientes directos de los Augustos celestial, terrenal y humano, ¿cierto? Y también de los 5 emperadores. Entonces, el mandato de ellos viene dirigido por el cielo. O sea, ellos no los eligió alguien a dedo, sino es el cielo el que los ha escogido. Entonces, es una forma también de justificar su poder frente al pueblo y de justificar su dinastía. Por eso ellos gobiernan. ¿Qué hace que usted nos gobierne a nosotros? Porque venimos por un mandato del cielo. Puede dividirse en dos periodos: el shogun occidentales hasta el año 771 a.C. y el shogun oriental del 771 al 256 a.C. Las obras más antiguas de la literatura china se encuentran acá. Es el inicio de la literatura china y aquí vamos a hablar de la literatura china inicial. ¿Cuál sería? Entonces, la primera historia por ejemplo, hay una historia muy famosa que aparece en esta dinastía y la historia de Bao Shi. La historia cuenta lo siguiente: durante la dinastía Xia, 2 dragones se introdujeron en el palacio del rey y dejaron la saliva. El rey Xia ordenó que fueran guardada en una caja de madera esa saliva. 1000 años después, aquí se habla de miles, ¿no? Entonces aquí, 1000 años después, el rey Li
de Zhou intentó abrir la caja a pesar de estar a pesar de estar prohibido que abriera la caja. Él intentó abrir y accidentalmente derramó la saliva que se transformó en un lagarto negro. Ese lagarto negro mordió a una esclava de 7 años. 8 años más tarde, la muchacha, aunque todavía virgen, se descubrió embarazada y dio a luz una niña. La niña de 7 años, duró 8 años de embarazo, cuando ella tuvo la edad de, como dicen, de merecer a los 15 años, ¿sí? Entonces ya tuvo una niña. Esa niña se llamó Bao Si y fue considerada una de las mujeres más bellas jamás nacidas en el mundo, en la historia de China. Entró, ella era tan hermosa, entró al palacio como concubina del rey Zhou, de Zhou, y se convirtió en su favorita. Es el rey de Zhou, en la tercera dinastía, fue quien se vio sorprendido por la belleza de esta concubina y la trajo hacia él, la convirtió en su concubina. Bao Shi era de carácter melancólico, así que el rey ofreció 1000 onzas de oro a cualquiera que pudiera hacerla reír. Siempre andaba triste, no sonreía. En un estado melancólico, así. No sonreía y siempre estaba como, no se inmutaba por nada. Y entonces el rey quiere hacerla reír, quiere que se divierta y ofrece 1000 onzas de oro a quien quiera, quien pueda hacer eso. Alguien en la corte sugirió encender las almeras de aviso utilizando para convocar ejércitos de los estados circundantes en tiempos de peligro. La única forma de hacerla reír entonces es prender las almeras con las que se anuncia la llegada del enemigo y a ver si ella se divierte. Los nobles llegaron a la corte solo para encontrar a Bao Shi riéndose. Es una especie de historia de pastorcito mentiroso. Entonces, llama que hay un lobo. Cuando llega la gente a ayudarle, entonces la gente, el tipo se ríe porque al ver cómo han llegado desesperados, pero no es verdad. El rey continuó abusando del uso de las almeras para hacer reír a Bao Shi y perdió la confianza de los hombres. ¿Cuál es la característica de la almera? Aquí vemos, por ejemplo, una imagen donde la almera se prende y a lo lejos se ve esa luz, esa llama, y entonces prenden las otras en otro lado y van prendiendo las otras y así se avisa que han llegado los invasores. Es una forma de alertar a los ejércitos. Esa es la función de la almera. Sus enemigos prepararon un ataque al Palacio Real y el rey convocó la ayuda de los nobles mediante las almeras, pero ninguno acudió porque ya no confiaba en el sistema. ¿Cuáles eran los enemigos? Pues la esposa del rey, de este rey, que había sido sustituida por la concubina Bao Si. Entonces se alía con los enemigos y decide invadirlos. Y este tipo va a prender las almeras, pero ya nadie llega. El rey Zhou fue asesinado, Bao Shi capturada y terminó ahorcándose. Es una demostración, entonces, la historia es una demostración de amor extremo y una advertencia sobre cómo una gran belleza puede destruir un reino, porque este reino cayó. El rey Zhou fue asesinado, se destruyó por esa parte de no poder defenderse, simplemente por hacer feliz, hacer reír a su amada. Listo. Una cosa aquí es muy importante y es entender que en este momento, durante esta dinastía, ¿sí? la dinastía Zhou, ¿sí? Durante la dinastía Zhou, va a aparecer en China las dos religiones más importantes, después, junto con el budismo, que hay en ese país.
Y entonces vamos a entender, vamos a parar, digamos, la pausa. En realidad, el curso, ¿cómo podríamos organizar el curso? La clase pasada yo les dije que se me habían perdido unas diapositivas porque no las veía y las tenía al final del budismo. Eran estas que les acabo de mostrar. En realidad debían aparecer esas y la clase de hoy debíamos entender, digamos, las tres religiones fundamentales. Pero entonces lo hicimos, digamos, un poco al revés para hablar de, porque pues en el diseño del curso tuve ese problema. Pero en realidad por lo extenso también nos hubiéramos cansado. Aparte del budismo, hay otras dos religiones. Eh, el mundo chino tiene una integración entre tres religiones que son las fundamentales allá. El sistema religioso chino es una integración de varias religiones tradicionales, entre las que podemos destacar el budismo, el taoísmo y el confucianismo. Entonces aquí vemos a Buda con Confucio y con Lao Tse hablando, que es, digamos, la representación de los grandes sabios. Entonces, Sakyamuni, que Sakyamuni recuerden que es el mismo Buda, una vez que alcanza la revelación, ¿verdad? Cuando se pone a meditar debajo del árbol, ya cuando alcanza el punto máximo, ¿cierto? De su vida, de su meditación, ¿sí? Para alcanzar el nirvana, recuerden, él la revelación se llama. Cuando alcanza la revelación, deja de pasar, de llamarse Siddhartha Gautama, a llamarse Sakyamuni, ¿sí? El Buda. Lao Tzu o Lao Tse, como lo quieran responder, recuerden que es en China, digamos, el idioma es más sonoro, pueden colocarlo, españolizarlo, pero es sonoro, no tiene una ortografía concreta en ese sentido, porque pues están los sinogramas. Los sinogramas lo definen fácilmente, pero en nuestro alfabeto no es tan fácil manejar. Lao Tse o Lao Tzu y Confucio son los tres grandes padres de la religión en China. En este siglo, en esta dinastía, se contempló el nacimiento de los dos pensadores filósofos chinos más relevantes, Lao Tse y Confucio. Y bueno, si ustedes quedaron impresionados con lo que implica el budismo, pues vamos a mirar, vamos a entrar a conocer estas dos religiones, el taoísmo y el confucianismo, que se expandieron por toda China. Primero vamos a entrar con confucianismo. Confucio es el maestro o Kung Fu Set, otros los llaman Kung Fu Set, el maestro Con y Kung Fu Set. Procedente de una familia noble arruinada, su abuelo murió cuando Confucio tenía 3 años y fue criado por su madre en la pobreza. O sea, no era digamos, una persona muy adinerada. Fracasaron. De hecho, era nieto. El abuelo había tenido un parentesco con el emperador anterior, pero entonces con uno de los emperadores, esa dinastía, de la dinastía Zhou, pero cuando llegó el otro emperador, pues entró en desgracia. A los 19 años se casó y tuvo varios hijos. Confucio. En su juventud trabajó como cuidador de ovejas y caballos, también de contable y en varios puestos gubernamentales. No era, pues, una vida normal, ¿no? Normal en este personaje. Fue educado en la escuela para plebeyos, donde se estudió y aprendió las 6 artes. Los plebeyos debían aprender esto como fundamental. ¿Cuáles son las 6 artes? Las 6 artes son disciplinas que formaron la base de la educación en la antigua China. ¿Y cuáles eran las 6 artes y cómo se debería entender? Primero son los ritos, o cortesía. La primera arte es los ritos. Esa es una forma fundamental
de entender la tradición china en ese momento, de educarse. Si usted no maneja los ritos, no sabe cómo comportarse dentro de la sociedad. La segunda es la música, yue. Entonces, el otro arte que tiene que usted aprender es música, aprender a manejar de cierta manera un instrumento. La tercera es las matemáticas, shun, fundamental, para entender todo el conocimiento. El cuarto, conocimiento contable. Cuarto, el tiro con arco. Ese es algo fundamental para ellos en la guerra. Entonces, un arte es el tiro con arco. Y la quinta es la conducción de carros de guerra o equitación. Fundamental manejar ese elemento como una forma de aprender en el arte. La última, la caligrafía, es el sexto arte que se debe enseñar para todo el mundo. Es digamos, unos estándares educativos para ese momento. Todo el mundo tenía, digamos, la gente normal tenía que aprender estos 6 artes: ritos, música, matemáticas, tiro con arco y conducción y caligrafía. Los hombres que se destacan en las 6 artes alcanzan un estado de perfección. Se considera un caballero perfecto. Confucio llegó alcanzó ese estado de perfección y gracias a eso llegó a ser designado para el cargo menor de gobernador de una ciudad y luego ascendió al cargo de ministro del crimen. Digamos, no fue un representante tan importante dentro del gobierno general del imperio. Las analectas representan pasando sus últimos años enseñando a 77 discípulos y transmitiendo la vieja sabiduría a través de los 5 clásicos. Entonces, hay un texto que se llama Las Analectas, ya las vamos a ver, de Confucio, y pues lo dice que él murió así, ya teniendo unos discípulos enseñando y manejando los 5 clásicos, que ya los vamos a ver, que toda persona que siguiera, digamos, los ideales de Confucio debían aprender. Las enseñanzas de Confucio fueron oficializadas durante el emperador Wu, estableciéndome como la corriente de pensamiento más popular de los siguientes 2000 años. Entonces, ¿qué pasa? Pues Confucio, todo lo que él va a plantear se va a convertir como un orden oficial para todo un gobierno. O sea, ¿cómo se debe gobernar? ¿Cómo enseñó Confucio a gobernar? ¿Cómo se debe estructurar una sociedad? ¿Cómo enseñó Confucio a estructurar una sociedad? Y esa la vamos a ver, digamos, todavía lo vemos. Uno dice, bueno, ¿y los chinos por qué son tan ordenados, tan organizados? Pues tienen una filosofía fundamentada en el confucianismo. La familia de Confucio, entonces vamos a descubrir, los Con es la más extensa y antigua de todo el mundo, con más de 2 millones de descendientes registrados hasta la fecha. ¿Cómo le parece? Todavía existe la familia Con, ¿sí? De Confucio. Todavía están los descendientes. Se contabilizan, los chinos lo contabilizan, que hay más de 2 millones de descendientes. Entonces siempre es larguita la familia. Abarca hasta 83 generaciones. Claro, Confucio, pues en la época que nació, pues él está organizado, no lo tengo acá, la fecha exacta de nacimiento, porque entre otras cosas no tiene, ¿no? Pero se dice que, digamos, durante la dinastía, es contemporáneo casi no, él nació en el siglo V antes de Cristo. Pues más o menos está en esa fecha establecida como su nacimiento, y está manejado pues en sus descendencias casi 83 generaciones
que vienen desde allá. Hay cada año, aquí podemos apreciar, yo traté de buscar imágenes, y ya podemos apreciar, digamos, los niños que todavía se consideran descendientes de Confucio. Y cada año hacen un festival con la familia de Confucio. Entonces hay matrimonios y se ordenan y se celebran y se condecoran a los familiares porque son, digamos, un símbolo de buen gobierno y de pulcritud. Los descendientes de Confucio han sido condecorados desde la era de la dinastía Han. Vamos a mirar ahorita próxima clase, cuando hablemos de la dinastía Han, recibiendo diferentes títulos nobiliarios a lo largo de la historia. Título honorífico de oficial de sacrificio Confucio, el que han continuado existiendo en la República de China, en la isla de Taiwán. Bueno, hay en Taiwán, ya miraremos después qué pasa con eso de Taiwán, porque hay dos gobiernos, digamos, dos países que se llaman China, ¿sí? La República de China y China socialista, ¿no? Porque una está en Taiwán y la otra está en China continental. Y en China, en Taiwán es donde están los representantes de Con, por todo lo que implica. Kun Xiu Chan, de la generación número 79, es el portador del título desde el 2008. Les considera, tiene ese título de oficial del sacrificio a Confucio. Digamos, este es el último de los descendientes que tiene, digamos, la generación 79, que tiene el título nobiliario de Confucio. Como un representante, más que riquezas, ellos son, digamos, como una nobleza en el sentido de venir de un descendiente de un sabio. O sea, ellos procuran mantener como esa tradición de sabios dentro de su generación. Entonces, la tumba de Confucio está en Khufu, en Shandong, que es una de las ciudades más grandes de China, y todavía se conserva ahí, está mantenido, es un sitio de peregrinación. Pues Confucio va a crear el confucianismo. Entonces, a partir de las enseñanzas de Confucio, se van a concebir toda una idea de vida, de concebir el universo y concebir el mundo a través del confucianismo. Este es el símbolo del confucianismo, una especie de campana. Entonces, en cualquier parte donde usted vaya, un templo o una idea, está definido este símbolo. Se centran en los valores humanos como armonía familiar y social. ¿Qué es el confucianismo? Es esto, centrarse en los valores humanos. Hay una armonía familiar y social, la piedad filial y un sistema de normas rituales que determinan cómo una persona debe actuar para estar en armonía con la ley del cielo. Es una ética social y humanista centrada en los seres humanos y sus relaciones. Eso es muy importante porque entonces, ¿cómo se comporta usted con el otro? Eso es fundamental para poder mantener un estado tan grande y tan conflictivo como el Estado chino. Entonces, primero hay que establecer cómo nos vamos a relacionar. Más que qué vamos a comer o qué vamos a hacer, es cómo debemos relacionarnos. La esencia de sus enseñanzas se condensa en la buena conducta de la vida. Primero que todo, tenemos que comportarnos bien. El buen gobierno del Estado. ¿Cómo debe haber un buen gobierno? Eso es una buena enseñanza fundamental. Caridad, justicia y respeto a la jerarquía. Eso es algo importante. Ellos conocen la jerarquía. Ellos son de emperadores. Y ya lo vamos a ver la próxima clase. El cuidado de la tradición. Para los chinos es fundamental la tradición. Por eso la revolución cultural, cuando se surgió la revolución cultural, para los chinos fue una cosa terrible. Una cosa que todavía que les generó mucho problema. El estudio, hay que ser educados, y la meditación, fundamental. Entonces, a través de todos estos elementos, usted ya tiene una forma de comportarse un pueblo. Si hay un buen gobierno del Estado, si se cuida la tradición, lo que somos, si se educa y si se reflexiona, se medita, entonces
tenemos solucionado una sociedad. Las máximas virtudes son la tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo y el respeto a los mayores y antepasados. Eso es fundamental. Los mayores son los que mandan allá en esa sociedad. Son los que tienen un respeto fundamental. Si el príncipe es virtuoso, los súbditos imitarán su ejemplo, siguiendo el modelo gobernante-súbdito, padre-hijo, etc. Entonces, usted debe actuar virtuosamente para que los que lo sigan actúen virtuosamente. Si no, no. Una sociedad próspera solo se conseguirá si se mantiene estas relaciones en plena armonía. Pues si hay una armonía entre gobernante y súbdito, padre e hijo, pues todo anda bien. Si no, no. Si no se mantiene eso, está mal. Los principales deberes de todo hombre de gobierno, porque es que Confucio enseña a gobernar, cómo debemos gobernar, no solo en la casa, sino en el Estado. Por eso es que el Estado es tan fundamental. Amar al pueblo, renovarlo moralmente y procurarle medios necesarios para la vida cotidiana. Vayan pensando en la China hoy. Normal, ustedes dicen, bueno, ¿por qué los chinos se van a apoderar del mundo y por qué los chinos tienen una economía fundamental? Bueno, son sociedades jerárquicas, pero son sociedades, pues, algunos pueden decir esclavistas, pero se está buscando esto. Amar al pueblo, se aman entre ellos, se quieren, hay una renovación moral para ser mejores y se les da unas condiciones de vida muy favorables. Entonces, mejorar las condiciones de vida siempre. Debe servirse en primer término con soberano respeto a aquel que es el primer dominador. Hoy en día hay un presidente en China, ¿no? Y antes hubo otro, Deng Xiaoping, ¿sí? Y ese personaje que aparece allá frente a todo el mundo es el emperador hoy en día, es un emperador. O sea, pueda que ellos estén en una sociedad, en un gobierno socialista, comunista, pero hay todavía tienen un emperador, alguien que manda. Y todos los demás de ahí para abajo le brindan el respeto necesario. Cultivar la virtud personal y tender sin cesar a la perfección. ¿Cómo se llega a ser un buen gobernante? Siendo así. Ser virtuoso personalmente. Y buscar siempre la perfección en todo lo que somos. En la vida privada como en la pública, observar siempre el sendero superior del justo medio. O sea, ni muy perfecto, ni tampoco muy malvado. Hay que mantener el justo medio. ¿Sí? Mantener una prudencia frente a todo lo que hacemos. Ni ir a un extremo ni ir al otro. Tanto en la vida pública como en la vida privada. Entonces uno ya comienza a mirar un concepto moral de cómo debe comportarse y por qué, digamos, ciertas cosas son ciertas situaciones con los chinos son de un carácter más de respeto y de prudencia frente a otras sociedades. Tener en cuenta las dos clases de inclinación propias del hombre. Unas proceden de la carne y son peligrosas. Los hombres siempre van por la carne, por el deseo sexual, y son peligrosas por eso. Y las otras pertenecen a la razón y son muy sutiles y fáciles de perder. Usted puede perder la razón en un momento dado, razonar bien o perderla. Puede ir de un extremo a otro. Practicar los deberes de las 5 relaciones sociales, dice Confucio, el confucianismo. Una relación entre gobernador y ministro, entre padre e hijo. Por eso es que el hijo respeta tanto al padre, entre marido y mujer. La mujer debe respetar al marido en un sentido poderoso para ellos. Entre hermano mayor y hermano menor, el hermano mayor funciona. Y entre esclavos y dueños. Entonces, de superior, de inferior a superior. Entonces, uno depende del otro.
superior tiene la obligación de protección y el inferior de lealtad y respeto. Entonces, ¿por qué? Pues, ¿por qué la mujer debe darle respeto al marido? Porque el marido está en la obligación de proteger a esa mujer. ¿Y por qué la mujer, y por qué el marido, la mujer tiene que darle respeto a lealtad y respeto? Porque se siente acogido. El hermano mayor debe proteger al menor. El dueño debe proteger al esclavo. No debe, o sea, es dueño y señor y lo debe proteger. Lo debe cuidar porque es el de padre e hijo. El concepción de esclavo es fundamental en ese momento, ¿no? En el mundo antiguo. Bueno, hasta el siglo XIX en todo lado, ¿no? Pero no se respetaba. Entonces hay que, del inferior, la protección del inferior y la lealtad. El inferior debe ser leal y respetar al superior. ¿Todo eso con qué objeto? Pues tener por objeto final la paz universal y la armonía general. Si se mantiene eso, se mantiene esa parte, llegamos a una armonía general. Entonces, llegamos a funcionar perfectamente. A mantener un pueblo tranquilo, en una armonía. Todas las personas están sujetas a la voluntad del cielo, que es la realidad primera, la fuente máxima de moralidad y del orden, dicen los confucianistas. El emperador gobernaba por mandato del cielo. Entonces, bueno, como todos estamos sujetos a la voluntad del cielo y el cielo tiene un emperador, pues el emperador es el que nos debe proteger y todos estamos, o sea, lo que haga él es directamente proporcional, viene por voluntad del cielo como tal. Hace hincapié en los rituales formales en todos los aspectos de la vida. Si ustedes ven una película china, los chinos en muchas actividades se convierten, son muy ritualistas, hacen mucho ritual en todo, en comer, en cocinar, en ir al baño, en sus relaciones sexuales. Entonces tienen toda una ritualidad para generar las actividades. Siempre hay ceremonias religiosas de estricta cortesía y deferencia a los ancianos, especialmente a los padres y al Estado en forma de emperador. Hay que hacer cortesía y deferencia a ellos, porque son los que mandan. ¿Sí? Hay que respetarlos. Ver el cosmos como algo armónico que regula las estaciones, la vida animal y la vida vegetal y la humana. Entonces, esa armonía entre el uno y el otro es lo que le da, digamos, la facilidad a esta sociedad. El mal gobernante. Bueno, continuando, pues debe haber mal gobernante. El mal gobernante conduce a su pueblo a la ruina mediante su conducta. Si un pueblo está arruinado es culpa del mal gobernante. Eh, no voy a hablar de política, pero cualquier parecido a la realidad con un mal gobernante que tenemos actual es pura coincidencia, ¿no? El mal gobierno contradice al orden natural y viola el mandato del cielo. Entonces, este es un punto fundamental, porque usted puede ser emperador, ¿sí? Usted puede ser dueño y señor del mundo, ¿sí? Pero, si va a violar, si va a ser un mal gobernante, va a violar el mandato del cielo. No será el señor, el dueño y señor del mundo. Y tengan en cuenta esto porque la próxima clase vamos a hablar de un emperador al cual los confusionistas lo atacaron mucho y digamos tienen en cierta medida esa idea del mal gobernador. El gobernante que se conduce a sí mismo pierde su legitimidad y puede ser depuesto por otro que recibirá ese mandato. El gobernante que conduce así, es decir, el mal gobernante está, sujeto a perder su legitimidad como gobernante, hijo del mandato divino. Si es un mal gobernante,
pues va a perder ese mandato divino. Y alguien lo recibirá, alguien que sí sea un buen gobernante. Y es una cosa que, digamos, no existe una democracia, pero si usted la embarra o es un mal gobernante, pues se va, se muere. Y digamos, a veces las restricciones que tiene la sociedad china pueden ser durísimas, pero uno ve la sociedad desarrollada y dice, bueno, los gobernantes tienen que actuar de una manera concreta. Por eso cuando dicen que en China hay pena de muerte para la corrupción, pues por esto precisamente, ¿no? ¿De dónde vienen todas estas ideas? Todas estas concepciones salen de 4 libros que fueron fundamentales en el confucianismo. ¿Cuáles son esos 4 libros? Los Shishu. El primero es el canon de la filosofía, no, perdón. Esos 4 libros son el canon de la filosofía confuciana. Como el reglamento, la Biblia de lo que se debe seguir dentro de la filosofía confuciana. El primer libro se llama El Gran Saber. El máximo conocimiento reside en la investigación de las cosas, dice ese texto del Gran Saber. Entonces, en el Gran Saber dice, el camino de la gran enseñanza consiste en abrillantar la luminosa virtud, renovar a los hombres y alcanzar la más alta excelencia. En ese libro, se llama El Gran Saber, dice, amplio descanso y reflexión para lograr la paz mental. Cuando uno está calmado y reflexivo, el camino le será revelado. Tiene cierta relación con el budismo, ¿no? Pero bueno, no es tan extremo, digamos, que usted para llegar al nirvana y tenga que convertirse en monje y abandonar el mundo. No, pues este ya está más pegado al mundo terrenal, o sea, cómo comportarse en la vida diaria, porque no podemos abandonar el mundo. Hay que traer nuestros asuntos y relaciones en el orden y armonía. Si uno espera alcanzar el orden en el Estado, primero debe tener su propia familia y vida personal en orden a través de ser autodidacta y que la expansión de nuestros conocimientos y la investigación, y de la expansión de nuestros conocimientos y la investigación de las cosas. ¿Cómo puede uno esperar que las cosas funcionen bien, digamos, en un Estado, si no se alcanza la armonía y un orden en las relaciones en la familia y en la vida personal, en cómo actuamos? Entonces, mientras no se pueda hacer eso, no se puede llegar al máximo. Hay que serlo autodidacta, hay que aprender poco a poco. Y hay que buscar esa expansión del conocimiento. Si no se expande el conocimiento y la investigación de las cosas, si no se aprende de las cosas, pues no se llega a tener una vida virtuosa. Entonces, el conocimiento es fundamental en eso. Y dice, cada persona es capaz de aprender y de ser autodidacta. No se requiere ser noble, ni una clase superior, ni una clase inferior. Todos podemos llegar a aprender cosas y a ser autodidacta, independientemente de su estatus social, económico, político. Todos podemos llegar a ser virtuosos, a llegar a esa armonía. Ningún aspecto del saber está aislado del resto, y el fracaso en un solo aspecto de nuestro aprendizaje conducirá al fracaso del aprendizaje en su conjunto. Si fracasamos en algo, pues todo está relacionado con todo. Si hay un ladrillo mal puesto, pues el muro se va a caer. Entonces, ningún aspecto estará aislado del resto. Entonces, estará manejado de esa manera. El otro texto se llama Doctrina de la Medianía. Dice, quien sigue la medianía está en un camino del deber y no debe abandonarlo. Entonces, ¿cómo se llega a esa perfección? Pues llegar ni muy, ni poco, ¿no? Quien sigue la medianía está en un camino del deber y no debe abandonarlo.
Una persona superior es cautelosa. Un maestro amable que no muestra desprecio a sus inferiores, que siempre hace lo que le es natural de acuerdo a su situación en el mundo. Y el otro texto, entonces ya hemos hablado de tres textos: el gran saber, la doctrina de la medianía, que va a plantearse, y las analectas, que son una serie de charlas que Confucio impartió a sus discípulos. Entonces, durante más de 2000 años, las analectas han sido parte de los estudios de las escuelas chinas, ya que se consideraba que ningún hombre podía llegar a un buen nivel moral y de inteligencia sin conocer la obra de Confucio. Digamos, esas son como la recopilación de sus discípulos de la obra de Confucio, las analectas. Y el último texto es el de Mencio. Mencio es el más eminente seguidor del confucianismo. Entonces, lo que el cuarto libro, los 4 libros de la doctrina del confucianismo, está los textos que escribió Mencio como uno de los discípulos más importantes del confucianismo para entender. Dice Mencio que el hombre es bueno por naturaleza. Eso es relacionado casi con Jean-Jacques Rousseau, ¿no? El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y debe poder desarrollar una conducta razonable y recta. Entonces ahí se encuentra con un problema de la sociedad. Hay 4 sentimientos naturales o tendencias que lo orientan hacia el buen camino. ¿Cómo llegar al buen camino? Primero, un sentimiento de compasión para llegar al buen camino. Hay que compadecerse, tener compasión. Un sentimiento de vergüenza, hay que avergonzarse de lo que somos también. Un sentimiento de respeto y modestia. Y un sentimiento de lo que está bien y mal. Es una ética completa para los chinos esto. Es una forma de ética completa. El soberano inteligente organiza la producción de sus súbditos de forma que puedan sostener a su padre y a su madre, a sus hijos y esposa, que en los años buenos puedan comer a su gusto y en los malos no morir de hambre. Una vez alcanzado esto, los dirigirá hacia la práctica del bien y el pueblo le seguirá. Ojo. Entonces, esto es fundamental porque dentro de la sociedad, ¿cómo se puede organizar una sociedad? Pues esa es la norma. No es una norma en la cual yo estoy acá y he sido el elegido y todos me deben respeto y debo ser elogiado y enaltecido simplemente porque soy yo. No. La función de un soberano inteligente es que sus súbditos se puedan sostener bien. El padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, sostener al padre, a la madre, a sus hijos, a su esposa, para que en los años buenos esté de la mejor forma. Y en los años malos puedan comer tranquilamente también. No morir, no sufrir de hambrunas. Mencio va a hablar de un sistema comunismo agrario primitivo. Cuando usted, de pronto, yo no sé, vamos a mirar cuando lleguemos a la revolución cultural, que en cierta medida, a pesar de que relegaron contra todo el sistema socialista, comunista, digamos, el sistema tradicional, ese sistema comunista, tenía ciertas referencias a esto, un comunismo agrario primitivo, que va a establecer Mencio en su doctrina. La división de los campos en 9 partes, 8 de la periferia serían distribuidos entre las familias, mientras que la novela situada en el centro sería cultivada de forma comunitaria en beneficio del príncipe. Bueno, aquí ya, entonces ya se separa del concepto de socialismo del siglo XX, ¿no? No había príncipes, el príncipe muere. Los que cultiven el mismo yin estarán siempre juntos.
Compartirán las tareas de defensa y guardias nocturnas. En las enfermedades se socorrerán mutuamente. Todos los habitantes se amarán y vivirán en armonía. Pues todo debe ser en grupo social, en armonía. Entonces, o sea, solo una filosofía como esa, uno dice, ¿cómo son capaces de manejar 1.200 millones de habitantes hoy? Pues si tienen toda una filosofía concebida en los últimos 2.000 años así, pues es mucho más fácil, ¿no? Porque se hablan de una armonía entre ellos. El Li, los ritos, la ceremonia, la rectitud y las buenas formas entrelazadas desarrollan el Ren, o sea, los buenos sentimientos hacia los demás. Si hay buenos ritos, hay buenos sentimientos hacia los demás hombres. La práctica del Ren supone las virtudes del Son y Shu, lealtad y perdón o fidelidad y compasión. Si el hombre tiene Ren, podrá practicar el Yi, que es la justicia y los buenos principios. Es como una lógica de una cosa a la otra. Si usted no tiene una, no produce la otra y pues no funciona la otra. Entonces debemos buscar esa armonía entre ellos. En la China antigua la familia no era un núcleo reducido, sino un gran clan. Muchos de sus miembros vivían bajo un mismo techo, reconocían un antepasado en común y mantenían vínculos con otros grupos del mismo origen. La familia no es una familia nuclear, a pesar de que hoy en día, digamos, la familia se permite un hijo o dos hijos, la cuestión de extensión, pero ahí no termina la familia va mucho más allá. Por eso hablábamos de el Año Nuevo Chino, que es la mayor migración de personas en el mundo, porque migran porque tiene que estar toda la familia reunida, y la familia no es uno o dos, son grandes familias para reunirse en todo su esplendor. Algo que habla Mencio es los ritos funerarios antes de la muerte. Entonces él va a establecer, digamos, como una idea de esos ritos funerarios antes de la muerte. El rito de la almohada. Si el hombre puede verse los pies en el momento agonizante, la desgracia acompañará a su descendencia. La almohada debe retirarse para que repose en horizontal y morir en tranquilidad. La almohada en la cual se ha apoyado el difunto no podía volver a utilizarse, ya que tenía una influencia nefasta. Era habitual arrojarla al tejado de la casa para que se descompusiera con el paso de los años. Allá la almohada es uno de los primeros ritos. La ropa. Es importante, antes de en los ritos funerarios, cuando la persona muere, es importante llevar unas botas de papel con las suelas flexibles, dado que la suela dura es insoportable para los muertos. Cuando llegan al más allá, no podrán caminar tranquilamente. Se procura que los vestidos no incluyeran cinturón y que los botones estuvieran desabrochados. De esta manera, los niños de la familia no serían secuestrados. Si llegaban así, terminaban los niños perdiéndose. Los botones de cobre eran demasiado pesados para que el ánima cargara con ellos, por eso debían evitarse. El traje debía ser nuevo y no compuesto de pelaje, puesto que se temía que la reencarnación en el cuerpo de un animal. Si iban pelaje, pieles, ¿no? De pieles, el traje. La cama. El sujeto era transportado a un lecho ajeno al familiar con el propósito de distanciarlo de todos los malos espíritus y de evitar que el alma fuese condenada a cargar eternamente con ladrillos. No moría en la cama de él, sino en otra cama. Bueno, esos digamos que son los ritos funerarios de Mencio. Aparte de estas doctrinas, pues estas son las doctrinas que ellos van a dejar, digamos, Confucio después de muerto y que sus discípulos van a establecer para expandir el confucianismo. Pero Confucio, aparte de ser un personaje que había estudiado las 6 artes, ¿cierto? Él va a hablar, va a educarse y va a promover el estudio de los 5 clásicos, los van a llamar, que es el Wu Jin, significa Wu Jin. Los 5 clásicos, que son los 5 libros más importantes de la cultura china.
todavía están ahí. Una serie de doctrinas recopiladas en forma de libros que Confucio enseñaba a sus discípulos y eran los textos que toda persona cultivada debía conocer. Durante la dinastía Qin desaparecería el libro Yuanjing, que es el libro de la música, que es el sexto libro. Por eso son 5 libros, 5 clásicos. El sexto desapareció, que es el libro de Qin, por la quema de los libros del año 213 a.C. Esa dinastía Qin la vamos a ver la próxima clase. Y la quema de los libros, ¿por qué sucedió? Pero este libro va a desaparecer. No, ahí el libro de la música va a desaparecer. Definitivamente no se quedó nada. Y pues es interesante. Por eso ya quedan los 5 clásicos, no los 6 clásicos. El Shinjin, el libro de las Odas. El primer libro que enseñaba Confucio. Está formado por 305 poemas divididos en 160 canciones populares, 74 canciones para festividades cortesanas, 31 canciones para ceremonias cortesanas más solemnes y 40 himnos y eulogías cantadas en las ceremonias de sacrificio a los dioses y espíritus ancestrales de la Casa Real. El libro de poesía, entonces, fundamental dentro de los 5 libros, los 5 clásicos, el libro de las odas o el libro de las poesías. El otro, el libro de historia, el Shōnjin, que es documentando la historia antigua de China. Por eso es que, digamos, podemos entender, conocer, digamos, de la dinastía Xia, de los 3 Augustos y de los 5 emperadores, por estos libros de historia. Preservan los dichos y memorias de las acciones de los emperadores que heredaron durante la época legendaria, época dorada, durante la legendaria época dorada de China, la que vimos ahorita, los 5 emperadores. ¿Sí? Li Qi, libro de los ritos. Ese es otro fundamental. Recuerde que uno de los elementos fundamentales es la ritualidad de los chinos. Describía las normas sociales, los sistemas de gobierno y los ritos ceremoniales de la dinastía Zhou. El Chungking, que es los anuales de primavera u otoño. Entonces, ese es otro libro porque son, digamos, las estaciones. Se trata de una relación de acontecimientos que recoge el reinado de los 12 duques del estado de Lu de 712 al 481 a.C., ordenados por estaciones. Confucio consideraba estos años como el mejor tiempo y modelo para cambiar la sociedad. Una forma fundamental para ver cómo sucedió. Un ejemplo de gobierno. ¿Sí? Bueno, y el quinto libro que voy a encargarme acá, no sé si mi clase se va a extender hoy más, pero es el I Ching, que hace parte de la literatura china. Si alguien quiere hablar de la literatura china, tiene que llegar a esta parte. El Ji Jin o el I Ching. Es el libro de las mutaciones que está escrito, se dice que fue escrito hacia el año 1200 antes de Cristo. El I Ching. Contenido original es de procedencia taoísta y no confucionista. Pues, algunos pensarían que el I Ching es de confucianismo, pero no. El origen es taoísta. Sin embargo, el que más divulgó el I Ching fue, pues, Confucio, ¿cierto? No, ya veremos por qué Lao Tse no lo hizo. Confucio sí lo hizo porque precisamente generó ese tipo de sociedad. Promovió, digamos, un nuevo tipo de sociedad en China. Y a través e hizo énfasis mucho en este libro de las mutaciones. Describe o interpreta la situación presente de quien lo consulta y aconseja el modo en que se puede resolver el futuro si se adopta ante él la posición correcta. El I Ching es un libro oracular. No sé si ustedes han consultado el I Ching, yo lo tengo también. Lo traje, de hecho, lo traje por ahí, pero bueno, no lo tengo ahorita acá. Lo dejé en la maleta. Pero el I Ching, yo tengo mi I Ching.
Cada uno debería uno tener como para conocerlo, ¿no? Es interesante, lo voy a explicar ahorita. Y es un libro de oracular, sapiensal y moral, también filosófico y cosmogónico. Es una cosa impresionante todo lo que implica el I Ching. Supone un universo regido por el principio del cambio y las relaciones dialécticas entre los opuestos. Eso es lo interesante, que no hay nada estático, siempre hay un cambio. O sea, todo lo que nos puede pasar bien nos puede volver a mal, pero también lo malo nos puede llevar a un bien. Ya miraremos cómo funciona. Los cambios se suceden de manera cíclica, como las estaciones del año, lo cual muestra claramente la concepción del taoísta del yin y el yang. Esta concepción taoísta del yin y el yang lo veremos ahorita más tarde. Describe un universo en el que la energía creadora proviene del cielo, en tanto la tierra es receptora y fecundadora de esa energía primaria. Entonces, cielo y tierra. Entonces, hay la relación entre esos dos elementos. Esa energía creadora del cielo que se sustenta en la tierra o fecunda la tierra. Es muy importante entender esos dos elementos. Hace más de 3000 años era una práctica frecuente en la corte y la clase ilustrada. Todo el mundo lo consultaba. Y de hecho mucha gente todavía lo consulta. Yo hace años no lo consulto. Debería consultarlo, pero ya les voy a explicar cuáles son las dificultades que tiene el I Ching. Los trazos de los hexagramas se construyen de abajo hacia arriba. Hexagrama significa 6 líneas. Entonces, pero para construirse en esos trazos tienen que construirse de abajo hacia arriba. Es un sistema de ideas basado en 64 hexagramas. Aquí vemos los 64 hexagramas de acuerdo a las 64 posibles combinaciones que tienen cada uno de estos hexagramas. Medios de consulta. ¿Cómo se puede consultar el I Ching? Hay dos medios. Uno, los tallos de Milenrama. Se utilizan 50 varillas de Milenrama o aquilea, dejando una parte, se van dividiendo de una manera determinada en grupos las demás. Es un sistema que asegura que solo intervendrá la energía del consultante. Es muy difícil, yo nunca lo he practicado con los Milenrama. Esa es una cosa que necesita gente experta o necesita. Compres en el I Ching, ya lo miraré, ahorita nos muestro un I Ching. La versión que uno puede conseguir y entonces ahí explica más o menos bien rara, pero tiene su complejidad. El método de los tallos es lento y exige cierta destreza manual. Es posible utilizar un sistema consistente en la tirada simultánea de 3 monedas. Entonces las monedas son el otro método. 3 monedas generan de la misma denominación, es la parte más acertada para eso. Las monedas pueden ser de cualquier tipo, preferiblemente unas del mismo tamaño y valor. Una vez elegidas las monedas, se aconseja usar siempre las mismas y usarlas individual y personalmente. Entonces, eso es algo que ustedes tienen. Entonces, es conveniente que si van a consultar siempre el I Ching, que cada persona que consulte, las consulte con sus propias monedas. O sea, tenga sus propias monedas siempre que vaya a consultar. A mí a veces me dicen, ay, quiero consultar el Ching, pero pues yo tengo mis monedas. Pues yo creo que eso ha sido el problema de que otras personas han consultado, porque las monedas deben ser personales, individuales. Se aconseja las monedas chinas. Estas son las monedas chinas. Especial por su simbólica conexión ancestral. Estas son redondas con un agujero cuadrado en el centro. Tiene una simbología ese elemento. Las redondas, un elemento centrado. La circularidad representa el principio creativo del yang, Chen o cielo, mientras que el orificio cuadrado simboliza el principio del yin, el espacio limitado de la tierra receptiva, kun. El hexagrama es yang, impar, línea continua, o yin, par, línea quebrada. Entonces el yang es la línea continua, la que está arriba y abajo, y el yin, par, es línea quebrada, la del medio. Entonces usted maneja así. 2 más 2, como se lanzan las monedas, se le asigna un valor. Entonces 2 más 2 más 2 dan 6, línea yin mutable. Cuando sale un 6 es una línea yin mutable, es decir, partida, pero muta.
6 es, o sea, cambia. 6 es yin antiguo, una línea discontinua. Si se pone 2, 2 y 3, 7, de acuerdo a la forma, como lo coja, ¿sí? Siempre si sale 7, es línea yan. 7 es yan joven, es una línea continua, no mutable. Eh, el, el 8, o sea, puede ser 2, 3, 3 o 3, 2, 3, o sea, de acuerdo a la moneda, cuando uno lanza, la primera es 2, la segunda 3 y la tercera 3, ya miraremos cómo se asignan esos valores. Puede ser una línea yin, 8. Yin es 8, una línea discontinua, pero no es mutable, no cambia. Y línea 9, 3, 3, 3, ¿sí? 9. Línea yan, mutable o gran yan. 9 es yan antiguo. Entonces usted tiene 4 opciones. Saca, la lanzar las monedas, o saca un número 6, o número 7, un número 8 y un número 9. Y cada uno tiene, el 6 es mutable, continua, digo, discontinua, mutable, o sea que cambia. Ya miraremos cómo es el que cambia. El 7 es discontinua, o sea que no cambia. Digo, continua, perdón, el 6 es discontinua, el 7 es continua, el 8 es discontinua, pero no cambia, y el 9 es continua, pero eh, cambia. ¿Cómo consultar el chino? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Se tiran 3 monedas iguales simultáneamente al azar. Se les asigna el valor de 3 a la cara de cada moneda y el de 2 al de sello, cara a sello. Estas son, entre otras cosas, esta foto que me quedó mal tomada, estas son mis monedas. Las monedas que tengo ahí, que una tiene los 8 trigramas porque las 8 son las posibilidades de combinación de los trigramas. Y por eso 8 por 8 es 64, se pueden combinar, por eso son 64. Y la otra es la escritura. Ya, cara o sello, ¿no? Listo. Se suma el valor de las monedas. 3 caras, por ejemplo, serán 9. Se repite este procedimiento 6 veces colocando los resultados de abajo hacia arriba. Frente a los números impares se traza una línea continua. Frente a los números pares, una línea partida. La figura resultante es un hexagrama. Entonces aquí vemos una línea partida, continua, partida, partida, continua, partida. ¿Sí? Y entonces da esta forma. Los 8 trigramas. Li, Kun, Diu, Qian, Kan, Chen, Shen. Solo tiene la combinación de 8, solo pueden combinarse estos 8. Y como son 2 trigramas, da el hexagrama y da los 64 formas. Se busca el número de cada hexagrama principal y complementario en una tabla de doble entrada según los trigramas superiores, las 3 líneas de arriba e inferior, las 3 líneas de abajo, obteniendo así el hexagrama final con sus respectivas líneas móviles para su consulta de acuerdo a los 64 hexagramas y sus sentencias. Entonces aquí vemos, digamos, las 64 formas posibles. Entonces, ahorita yo no quería ponerlo, pero después me dije, no, yo no tengo tiempo, yo no tengo límite de tiempo acá en esta clase. Hay que mostrarlo todo. Entonces, por eso organicé, digamos, Qian. Acá está el cielo, la tierra, el trueno, el agua, la montaña, el viento, el fuego y la bruma. Y lo mismo arriba. Entonces, un momentico. Porque, bueno, ya. Entonces, aquí de arriba está el cielo, cielo. Entonces, el cielo unido con el cielo da poder, la tierra unida con el cielo da la paz, el trueno unido con el cielo da la madurez, y así sucesivamente se va armando. Pero, ¿qué implica esos hexagramas? Entonces son 64. Yo dije, bueno, voy a colocarlos. Voy a colocarlos, no me preocupa porque, pues, ¿qué hacemos?
Coloquémoslo los 64. Entonces el hexagrama 1 es el llamado el creativo, ¿sí? Y todo, así lo vemos, todas las líneas continuas. El dictamen dice lo creativo, obra de elevado logro, propiciado por la perseverancia, ¿sí? Lo creativo, el cielo, el principio activo, Dios, si saca uno un hexagrama 1. Lanzando esas monedas a uno le puede dar cosas. Ahí, a mí me han salido algunos hexagramas que a veces he hablado con personas y dicen, uy, es tenaz, esa es dura, pero también espera uno mucho. El hexagrama 2 es lo receptivo, la protección, el flujo. Lo receptivo, obra de elevado éxito, propiciante la perseverancia de una yegua. Cuando el noble ha de emprender algo y quiere avanzar, se extravía, mas si va en seguimiento, encuentra conducción. Es propicio encontrar amigos al oeste y al sur, evitar amigos al este y al norte. Una tranquila perseverancia trae aventura. Hexagrama 3 es llamado la dificultad inicial. ¿Sí? La dificultad inicial, obra elevado de éxito. Propicio en virtud de la perseverancia, no debe emprenderse nada. Ojo, cuando le sale un el 3, hay que perseverar y no emprender nada nuevo. Es propicio designar ayudantes. Hexagrama 4 es la necedad juvenil, el aprendiz, la inexperiencia, la experiencia juvenil. La necedad juvenil tiene éxito. No soy yo quien busca al joven necio, el joven necio me busca a mí. Al primer oráculo doy razón. Se pregunta 2, 3 veces es molestia. Si pregunta 2, 3 veces es molestia. Cuando molesta no doy información. Es propicia la perseverancia. Y así. El I Ching le va diciendo y le pone ejemplos y pone cosas. Entonces usted llega al hexagrama 5, por ejemplo. La espera. Entonces él le da una historia, le explica y le dice qué deben hacer. Entonces, si es veraz tendrás luz y éxito. La perseverancia trae aventura. Y uno le hace una pregunta al I Ching. Debo enamorarme de esta mujer, debo cuadrarme con esta mujer. Esta es la mujer propicia para casarme. Entonces me sale el hexagrama 5, la espera, ¿sí? Eh, es propicio a atravesar las grandes aguas. Ah, bueno, listo. La perseverancia trae aventura. Hexagrama 6, el conflicto, el pleito. Uy, es dura. No es propicio a atravesar las grandes aguas. Hay que quedarse. Detenerse con cautela a mitad del camino trae ventura. Ir hasta el final trae desventura. El 7 es el ejército, el líder, las masas. El ejército requiere perseverancia y un hombre fuerte, ventura sin falla. El 8 es la solidaridad, trae ventura, indaga el oráculo una vez más, ve si tiene elevación, duración, perseverancia. El que llega tarde tiene desventura. Entonces la solidaridad, la alianza, la reunión. Se grama 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño. Esa es una cosa, la fuerza domesticadora de lo pequeño. Otra vez, débil influencia, suave progreso, lo básico. La fuerza domesticadora de lo pequeño tiene éxito. Densas nubes, ninguna lluvia de nuestra región del oeste. Esa es bien compleja de entender a veces. El hexagrama 10 es el llamado al porte, la pisada, el comportamiento. Pisar la cola del tigre. Este no muerde al hombre. Éxito. Usted pisa la cola del tigre y no lo muerde, entonces usted va a tener éxito en su vida. Hexagrama 11, la paz, la abundancia, la prosperidad. El estancamiento, el hexagrama 2, ese es duro. La desunión, la separación. El estancamiento, hombres vulgares no favorecen la perseverancia del hombre. Lo grande se va, llega a lo pequeño. Y en cierta manera, a mí creo que me salió una vez ese. Dejé de consultar a veces, no lo consulto por esas cosas. Comunidad con los hombres. Otras variaciones. Podría ser la comunidad de la amistad. Es propicia a atravesar grandes aguas. Hexagrama 14, la posesión de lo grande. La posesión de lo grande, elevado logro. La modestia, el respeto, el recato. La modestia va creando el éxito, el noble lleva a buen término. Hexagrama 16, el entusiasmo, la felicidad, el fervor. Hexagrama 17, el seguimiento, la huella. El seguimiento tiene elevado, es propicio a la perseverancia, no hay defecto. Eso es perfecto. 18, el trabajo en lo echado a perder.
El trabajo en lo echado a perder tiene elevado éxito. Es propicio a atravesar las grandes aguas. Antes del punto inicial 3 días, después del punto inicial 3 días. La restauración, la decadencia y la descomposición. Puede ser malo, puede ser bueno. Hexagrama 19, el acercamiento, vigilar, incentivar. ¿Sí? El 20, la contemplación, mirar hacia arriba, analizar. ¿Sí? Eh, la mordedura tajante, eliminar obstáculos, quebrar drásticamente. Eso es fundamental en el hexagrama 21. Hexagrama 22, la gracia, la apariencia y la elegancia. El dictamen dice, la gracia tiene éxito, en lo pequeño es propicio emprender algo. La desintegración, 23, otra de las cosas que no les gustaría. La opresión, el resquebrajamiento. No es propicio ir a alguna parte, hay que quedarse quieto. Hexagrama 24, el retorno. Y todo esto, los chinos lo hacen. O sea, un chino no se mueve un negocio ni nada, nada de lo que tenga que hacer. Si no tiene, los chinos que manejan esta cosa, no hacen nada si le sale determinado hexagrama. Consulta el I Ching y ya. Es propicio tener a dónde ir. El retorno, la vuelta. La inocencia, la inexperiencia, la espontaneidad. Dice, la fuerza domesticadora de lo grande. Ojo, antes era la fuerza domesticadora de lo pequeño. El desarrollo de la personalidad, energía, la gran dedicación. Las comisuras de la boca. Esa es otra. Tragar, la salud. Actitudes moderadas. Presta atención a la nutrición y aquello con que trata de llenar su boca uno mismo. Es interesante. La preponderancia de lo grande. La sobrecarga, la ruptura. La viga maestra se dobla por el medio. Es propicio tener a dónde ir. Logro. Lo abismal. Uy, ese ya. El precipicio. Aguas peligrosas. El dictamen dice lo abismal repetido. Si eres veraz, tendrás logro en tu corazón. Y lo que hiciera tendrá éxito. No siempre esto es malo y bueno, ¿no? Ya miraremos ahorita cuando veamos el taoísmo por qué. Lo adherente. Otras variaciones podrían ser lo del discernimiento, la red. Es propicia a la perseverancia. 31, el influjo, la influencia, la atracción mutua. ¿Sí? Logro. 32, la duración, la constancia, la estabilidad. No hay falla. El 33, la retirada, retroceder, eludir. Éxito. En lo pequeño es propicio a la perseverancia. El poder de lo grande, el gran poder, la iniciativa, el 34. 35 es el progreso. También el progreso, honrar a fuerte príncipe con caballos de gran cantidad. El 36 es el oscurecimiento de la luz, el perjuicio, el eclipsamiento. Es propicio ser perseverante en la emergencia. El clan, la familia, el hogar, 37. El 38 es el antagonismo, la oposición, el desarraigo. 39 es la obstrucción, el impedimento, la obstrucción, afrontando un problema. No es propicio el nordeste, es propicio ver al gran hombre. La perseverancia trae ventura. El 40 es la liberación. El hexagrama 41 es la merma, el crecimiento, la limitación. ¿Cómo se opone? Es propicio emprender algo. 2 escudillas pequeñas pueden usarse para el sacrificio. El aumento, el incremento, la acumulación. Aumento es propicio engendrar, es propicio atravesar las grandes aguas. El 43 es el desbordamiento. La revolución, ordenar definitivamente. Bueno, este dice, resueltamente el asunto ha de darse a conocer en la corte del rey. Ha de proclamarse conforme a la verdad. Peligro. Hay que dar aviso a la propia ciudad. No es propicio tomar las armas. Es propicio emprender algo.
el ir al encuentro, encuentro inesperado, la complacencia. El 45 es la reunión. 46 es la subida, otras versiones, empujada hacia arriba. 47 es la desazón, la opresión, la adversidad. Ese 47 es duro. El 48 es el pozo, la fuente. Puede cambiarse de ciudad, mas no puede cambiarse de pozo. Este no disminuye y no aumenta. Ellos vienen y van y recogen del pozo. Cuando casi se alcanzaba el agua del pozo, pero todavía no se llega abajo con la cuerda o se rompe el cántaro, eso trae desventura. 49 la revolución, la muda, la renovación. El 50 el caldero, la marmita, el diagrama inferior. El 51 la conmoción, lo suscitativo, tiempos agitados. Llega la conmoción, palabras rientes, jaja. La conmoción aterra a 100 millas y él no deja de caer el cucharón sacrificial ni el cáliz. Sarama 52, el aquietamiento, la inmovilidad, el reposo. Entonces, esto, por ejemplo, si la gente no se mueve, no hace cosas, no hace ningún negocio, queda quieto en sus actividades. La evolución, el progreso paulatino, el avance, la desposada, la muchacha que se casa, la concubina, ¿sí? Sí. 55, la plenitud, la riqueza. El 56, el andariego, el viaje, el vagabundo. El 57, lo suave, lo penetrante, la persistencia. El 58, lo sereno, el lago, recogerse. El 59, la disolución, la dispersión, el desbande. El rey se acerca a su templo. Es propicio a atravesar las grandes aguas. La restricción, la limitación, la moderación. El 61, la verdad interior. El retorno del centro, la fe interior. El 62, la ponderancia de lo pequeño. Pequeño logro, la importancia de lo pequeño. Hacerse cosas pequeñas no debe hacerse. Pueden hacerse cosas pequeñas, no deben hacerse cosas grandes. El pájaro volador trae el mensaje. No es bueno aspirar hacia lo alto, es bueno permanecer abajo. Después de la consumación, el punto de retorno, cerrar un ciclo. Y el 64, antes de la consumación, volver a comenzar, el porvenir. Entonces, pues este es el texto, uno de los mayores. ¿Cómo se conoce el I Ching? Uno de los mayores especialistas occidentales del I Ching es el misionero y sinólogo alemán Richard Wagner. Este es el libro, este es mi libro, el I Ching, el libro de las mutaciones. Lo conseguí ahí y tiene un prólogo de Jung y, bueno, y un poema de Borges, quien publicó una versión del libro en 1923. Este es un poema de Borges que se llama Para una versión del I Ching. Dice, el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura de recorrida. El rigor ha tejido la madeja. No te arredres. La argástula es oscura. La firme trama es de incesante hierro. Pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Dice Jorge Luis Wasser en este soneto. Experimentar el I Ching es intentar comprender cómo se genera y se producen los cambios en nuestras circunstancias y en nosotros mismos. Los invito a que disfruten del I Ching. Este I Ching parte de un concepto que es Lao Tse, y vamos a tratar de entender ya en esta última parte qué es el Lao Tse. ¿Quién es Lao Tse? Vivió en el siglo VI antes de Cristo. ¿Sí? Bueno, a diferencia de Confucio, Lao Tse no se sabe nada. O sea, si hoy vemos de Confucio que está
86ª, 83ª generación, 83 generaciones, y que hay el Festival de los Descendientes de Confucio, de Lao Tse, no se sabe absolutamente nada. Algunos dicen que inclusive que no existió, pero bueno, sí existió porque está el taoísmo, Lao Tse y los escritos de Lao Tse. Algunas sostienen que la gestación de Lao Tse requirió 81 años, la cantidad de capítulos que tiene su obra del Tao Te Ching. Y cuando por fin nació ya tenía el cabello blanco y arrugas en un rostro como un anciano. Cuando Confucio se dirigía a leer los rollos de la biblioteca de Shou, se encontró con Lao Tse. De acuerdo con esta historia, Confucio y Lao Tse, o Lao Tse, discutieron durante meses sobre el ritual y los apropiados cimientos del confucianismo. Entonces dice que todo lo que dice Confucio está influenciado por Lao Tse. O sea, Confucio retomó las palabras de Lao Tse y Lao Tse fue el gran sabio de este personaje, porque todo el confucianismo, pero entonces está más allá, Confucio, Lao Tse, el taoísmo. Algunos relatos sostienen que viajó hacia el oeste montando un búfalo de agua a través del estado de Qin. Cuando llegó al paso de Shangun, un guardián reconoció al ilustre filósofo. Lo albergó en su casa durante un año antes de marcharse al destierro y Lao Tse escribió un libro exponiendo su doctrina, el Tao Te Ching. Después marchó hacia el oeste, adentrándose en el país de los bárbaros, donde su rastro se perdió para siempre. O sea, hacia el Himalaya se fue, hacia las montañas del Himalaya, hacia el occidente, hacia la parte de arriba, y allá se perdió este personaje, Lao Tse. Y las enseñanzas del Lao Tse son las que van a convertir el taoísmo. ¿Qué significa el taoísmo? Pues el objetivo fundamental de los taoístas es alcanzar la inmortalidad. Y dice que las personas que viven en armonía con la naturaleza son inmortales. ¿Cómo se alcanza esa inmortalidad? A diferencia del budismo, recuerden toda la complicación, acá es otra forma de ver. La inmortalidad se alcanza con la armonía con la naturaleza. Lao Tse, ojo, hay que entender que estas religiones, más que religiones, son filosofías y están fundamentadas en sabidurías, en conocimientos del mundo. Lao Tse utiliza simbolismo y alegorías en donde compara aspectos de la naturaleza para mostrar paralelismos con el comportamiento humano, algo característico de la filosofía taoísta y de otras corrientes del pensamiento oriental. El Tao, o Dao, se llama, que significa el camino, puede verse como el cambio permanente y una verdad universal. Una verdad eterna, universal, pero es una verdad que cambia, ¿no? Hay un camino, el camino es la verdad, pero esa verdad mantiene un cambio permanente, no es una sola línea. El Tao no es una idea mística de un Dios. Ellos no tienen Dios, o sea, ellos no hablan de un Dios, un ser, o cualquier otra personificación espiritual suprema. No hay un Dios, no está Yahvé, no está Mahoma, sino Alá, no está Alá, Yahvé, Dios, no está, digamos, un Espíritu Santo, una Trinidad, no. Nada. Pero el Tao es el origen de todo, entonces dice que todo parte del Tao. La fuente primordial de todo lo existente, tanto lo físico como lo abstracto, está en el Tao. ¿Qué es el Tao? El camino. El ser es el mundo fenoménico en el cual suceden las cosas. Ojo que esto es muy complejo, esta filosofía, que si uno va a analizar a Heidegger, que cuando habla del ser y la nada hoy en día, en el siglo XX, ese existencialismo, pues tiene mucha influencia para definir ese concepto de ser acá. El ser es el mundo fenoménico en el cual suceden las cosas y el no ser el aspecto no fenoménico del mundo fenoménico, de ese mundo fenoménico, por lo que no existiría uno sin el otro y ninguna implica la anulación de su contraparte. Eso da una dialéctica, por eso el yin y el yang, vamos a mirar. Porque una cosa existe
en la otra cosa que no existe. ¿Cómo sería eso? El Tao es en sí mismo absoluto, pero paradójicamente implica que nada es absoluto, porque todo en la naturaleza requiere de cambios dialécticos que permitan la continuidad progresiva del propio fluir cósmico como origen de la existencia. Todo está cambiado. Es absoluto, pero todo en un cambio. El universo es general, entonces concebamos el universo. El universo es uno solo, que estamos en el mundo. Pero este uno solo tiene transformaciones, como el hombre, nos vamos transformando a medida que vamos creciendo y que vamos surgiendo de cosas. El sistema del yin y el yang, principio femenino y principio masculino, es el que maneja, digamos, explica esta filosofía. El yin y el yang no son elementos confrontados, sino que sus características opuestas se complementan para conformar así la totalidad del Tao. Las mutaciones naturales permiten que lo asociado como yin se vuelva yang y viceversa, el yang se vuelva yin. El cambio natural que permite la fluidez de la naturaleza, la cual obtiene armonía al hallar equilibrio entre sus dos aspectos opuestamente complementarios. Se oponen, pero se complementarizan. El no nombre, dice el taoísmo. Esta es una concepción un poco más compleja. Los nombres no pueden expresar cosas eternas y dependen siempre de sus opuestos. No puede haber cosas largas si no hay cosas cortas, ni puede existir lo feo sin lo bello. O sea, cada uno depende de lo otro. Eso es muy bonito porque el no nombre, no, las cosas existen pero no existen, porque una depende de la otra. Cosas largas, para medir cosas largas tiene que haber cosas cortas. Lo bello, lo feo no puede existir sin lo bello. Los conceptos morales son producto del abandono del Tao. Bueno, entonces si uno tiene una idea moral sobre algo, entonces es un abandono del camino del verdadero Tao. La piedad filial surge cuando hay malos hijos. Pues cuando uno habla de una piedad filial, de una relación, pues si hay malos hijos, se puede hablar de ser buen hijo. Si no hay malos hijos, no, pues no se podría hablar de ser buen hijo. El amor paterno cuando hay malos padres. Entonces, ¿qué es ser un buen padre? ¿Qué es un amor paterno? Pues contrario a esas personas que son malos padres. Y la lealtad cuando hay traidores. ¿Qué significa lealtad? Pues lo contrario a traidores. Pero no existiría la palabra lealtad si no existieran los traidores. Entonces, uno depende del otro. Uno se define del otro. Por eso no se puede decir que para que es ser bueno, la gente de bien, no puede existir la gente de bien si no hay gente de mal. Uno depende del otro para hacer una medida. Por ese motivo, en la sociedad ideal no existen los conceptos morales, puesto que al no haber problemas morales, no es necesario crear palabras que aludan a esto. Entonces, la sociedad ideal que no existe, entonces por eso hablaba alguien Nietzsche, basado en esto, que esto ya es milenario, no es Nietzsche, más allá del bien y del mal. Ellos no conciben lo bueno con lo malo. Es decir, sí, hay una cosa buena y entonces la mala, pero eso debe ir mucho más allá. El yin es la fuerza pasiva y sutil femenina, húmeda la llaman, la ladera oscura sombría de la montaña. Ese es el yin, la ladera oscura de la montaña. Y el yang es la fuerza activa concreta masculina, la ladera luminosa soleada de la montaña. La una es la oscura y la otra es la soleada. Bueno, esto, digamos, no, el yang, la fuerza masculina, lo blanco, entonces no es, digamos, para entender como machismo o feminismo, que podrían llegar a alguien a decir eso, ¿cierto? Porque tiene una concepción diferente. Uno no depende del otro. La idea de montaña como símbolo de humanidad, de unidad. La unidad, una montaña es el sentido concreto de todo. Entonces, la montaña puede ser iluminada por un lado y oscurecida por el otro. Representa el dinamismo de la naturaleza, el origen de todas las cosas,
manifiestas o existentes. No confundir con la dualidad de extremos opuestos e irreconocibles, e irreconciliables como el bien y el mal. Este yin y el yang no se puede confundir con el bien y el mal, como ya lo decía. Hay un bien y un mal. No, puede ser bueno, puede ser malo. Lo femenino, lo oscuro no es malo. Lo luminoso, lo masculino no puede ser bueno. O sea, ahí no se puede hablar de bien y mal. El Tao es trascendente, eterno, inconmensurable e indescriptible. Antecede a la multiplicidad, lo contiene y lo sustenta todo. Todo también es inmanente y se encuentra presente en la pluralidad de todas las cosas impermanentes, dicen. Se define esa filosofía. Es un poco compleja, pero bueno, hay que tratar de quitarnos, digamos, una concepción católica para entender esta concepción oriental muy entendida de la forma de ver el mundo. El Tao engendra uno. El 1 engendra al 2. El 2 engendra al 3. Y el 3 engendra a las 10.000 cosas. Las 10.000 cosas llevan el yin y abrazan el yang. Alcanza la armonía combinando todas estas fuerzas. Ese es el proceso, digamos, que se maneja en esta filosofía. El Tao Te Ching de Lao Tse tiene, vamos a hablar de unos fragmentos para terminar, digamos, la clase de hoy. Entonces, hay una historia que se muestra en el taoísmo y la siguiente. El caballo de un campesino se escapó. Ante la conmiseración de su vecino, el campesino le dijo: ¿quién sabe si es bueno o malo? Y tuvo razón, porque al día siguiente el caballo regresó acompañado de caballos salvajes con los cuales había trabado amistad. El vecino reapareció, esta vez para felicitarlo por el regalo caído del cielo, pero el campesino repitió: ¿quién sabe si es bueno o malo? Y otra vez tuvo razón, porque al día siguiente su hijo trató de montar uno de los caballos salvajes y se cayó rompiéndose la pierna. El vecino volvió a mostrar su pesar y recibió nuevamente la anterior pregunta: ¿quién sabe si es bueno o malo? Y el campesino tuvo razón una cuarta vez, porque al día siguiente aparecieron unos soldados para reclutar al hijo, pero lo eximieron por encontrarse herido. Esta historia, estas 3 diapositivas, resume, condensa toda la idea del Tao Te Ching y del taoísmo y de lo que dice Lao Tse. Las cosas pueden ser buenas o malas dependiendo cómo se planteen. Entonces, el Tao Te Ching, el Tao Te Ching, ese libro está dentro del material. Yo lo subí ahí. Y las analectas también allá están todo. Pero el Tao Te Ching, para los que quieran consultar, es un libro hermosísimo y la versión que está digital es muy linda ahí. No favoreciendo a los mejores, se evita la discordia en el seno del pueblo. No favoreciendo a los mejores, se evita la discordia en el seno del pueblo. No acumulando tesoros, se evita que el pueblo robe. No exhibiendo riquezas, se evita las confusiones en los corazones. Muy interesante lo que dice el Tao Te Ching. Por eso el sabio, al gobernar, vacía de deseo los corazones y llena los estómagos. Debilita las ambiciones y fortalece los huesos. Mantiene al pueblo alejado del conocimiento de lo malo y del deseo de lo bueno, y procura que los astutos no tengan la oportunidad de intervenir. Practica el no hacer y de esa forma todo se reconduce. La idea del no hacer es fundamental para él. Tao es una vasija vacía, pero su contenido nunca se agota. Insondable, parece ser el origen de todas las cosas. El Tao suaviza los filos, desenreda lo enmarañado, atenúa lo brillante, se une con el polvo. Está profundamente oculto, pero nunca ausente. No sé de quién es hijo, parece anterior a Dios. El cielo es eterno y la tierra permanente,
Las razones por las que son eternos y permanentes es porque no viven para sí mismos. Por eso viven largamente. El cielo no vive para el cielo, sino para los demás, ¿no? Y la tierra también. Del mismo modo, el sabio, situándose detrás, se coloca adelante. Desprendiéndose de su yo se conserva. ¿No es acaso porque renuncia a su individualidad, por lo que su individualidad se realiza? Los 5 colores nublan la visión. Las 5 notas aturden al oído. Los 5 sabores arruinan el paladar. La prisa y la ambición arrebatan el corazón. Los objetos preciosos perturban la conducta. Por eso el sabio se preocupa del cuerpo y no del ojo. Rechaza lo último y adopta lo primero. Crea en ti la perfecta vacuidad. Guarda la más completa calma. Todas las cosas surgen del vacío y regresan a él. Los seres nacen y recaen para retornar a su raíz. El regreso al origen devuelve la calma. La calma permite aceptar el destino. Aceptar el destino significa conocer la eternidad. Al que conoce lo eterno se le llama iluminado. El que no conoce lo eterno se sume en la confusión y la desdicha. Quien conoce lo permanente todo lo abarca. Quien todo lo abarca puede ser compasivo. La soberanía conduce al cielo y el cielo desemboca en el Tao. El Tao es lo permanente. Desembocar en el Tao es no correr peligro. Sé humilde y permanecerás íntegro. Inclínate y permanecerás erguido. Vacíate y seguirás pleno. Consúmate y será renovado. El que tiene poco recibirá. El que tiene mucho se turbará. Por eso el sabio abraza la unidad y se convierte en modelo para el mundo. El buen caminante no deja huellas. El buen orador no necesita desmentir. El que sabe calcular no necesita abaco. Quien sabe cerrar no necesita candados ni llaves. Y sin embargo, nadie puede abrir lo que él cierra. Quien sabe atar no precisa cuerdas ni nudos. Y sin embargo, nadie puede desatar lo que él ata. El sabio siempre conoce el modo de salvar a las personas. Por eso para él no existen hombres reprobables. Sabe cuidar todas las cosas, por eso no hay cosas viles para él. A esto se le llama clarividencia. ¿Qué es un hombre bueno? Es el maestro de un hombre no bueno. ¿Qué es un hombre no bueno? Es la materia de un hombre bueno. Quien no aprecia a su maestro, quien no ama su materia, aunque cumpla la tarea, perderá el tiempo. Esa es la clave del misterio. Lo pesado es la raíz de lo ligero. La quietud es más poderosa que la agitación. Por eso el sabio, aunque viaja todo el día, nunca se separa de su equipaje. Por mucho que sean las delicias ofrecidas a sus ojos, él permanece tranquilo dentro de sí. ¿Cómo puede un rey con 10.000 carros de combate comportarse ligeramente en público? Quien actúa con ligereza pierde su raíz. Quien actúa apresuradamente pierde el dominio de sí mismo. Si alguien pretende tomar el mundo y cambiarlo, es improbable que lo consiga. El mundo pertenece al espíritu, por lo tanto no debe ser manipulado. Quien intenta cambiarlo lo arruina. Quien pretende conservarlo lo pierde. Las cosas, ora proceden, ora siguen. Algunas son como un soplo cálido, otras como un viento frío. En ocasiones parecen fuertes, en ocasiones débiles. Ora flotan, ora se hunden. Por eso el sabio evita los extremos. Rechaza el exceso, rechaza la complacencia. Lo más flexible en el universo cabalga sobre lo más rígido. El que no es, penetra hasta donde no hay hendiduras. En esto se conocen las ventajas de la no acción. Enseñar sin palabras y trabajar sin movimiento. Nada en el mundo puede compararse a eso. Quien se apega a las cosas siembra su desdicha. Quien las acumula sufrirá grandes pérdidas. Quien se contenta con lo que tiene no conoce el desengaño. Quien sabe refrenarse evita el peligro y puede vivir eternamente. Listo. Entonces, esto ha sido la clase del día de hoy.
Vamos a dejar de grabar.